Bueno, feliz año 2025. Ángel, se fue el 2024, ¿qué pasó? Tenemos el 2025 para hacer grandes cambios ¿Cómo cuáles? y para hacer grandes perspectivas. Uno de los primeros cambios es el enfoque Ah, sí, sí. en la industria y la perspectiva de los resultados que vamos a tener en ese 2025. Sí, sí. El año 2024 también fue de crecimiento según las autoridades monetarias del país. Se dice que hemos crecido alrededor de un 5%. Sí, según las estadísticas del Banco Central, hay un buen escenario y una buena oportunidad para los grandes inversionistas por el clima de crecimiento económico en la República Dominicana. Y eso también se suma a esa cantidad de turistas que llegaron al país, que batimos récord, 11 millones. Eso es apoteósico. Sí, la República Dominicana se coloca en uno de los principales países con crecimiento económico bueno y las perspectivas también son muy buenas para este año 2025. Ahora, para hacer inversiones en propiedades inmobiliarias, bienes raíces, nosotros tomamos en cuenta varios indicadores, además del crecimiento económico. Por ejemplo, está la tasa de inflación. Está la tasa de inflación y la tasa de interés. Y la tasa de inflación en el 2024 cerró con 3.35%, ¿verdad? 3.35. Sí, o sea que es por debajo de un 4%. ¿Por qué es importante la inflación? Porque nosotros, a veces la gente nos pregunta, ¿verdad? Sobre la rentabilidad. Me gustó mucho escuchar en estos días a un colega que respeto y admiro mucho, que es Emil Montaz, que decía de manera muy sencilla, me encantó. La rentabilidad significa que tú debes ganarte más, tú debes ganar más que la inflación. Sí, porque la inflación es una medición del valor monetario. Y como es una medición del valor monetario, es un indicador para tú medir una rentabilidad en la industria inmobiliaria. Porque si tú haces una inversión y te va a ganar un 7% de ganancia en el proyecto, tienes que tomar en cuenta el efecto inflación, porque eso va a determinar la ganancia neta. Eso quiere decir, Ángel, tú que eres experto financiero, además de agente inmobiliario y contador, eso quiere decir que si una persona hace una inversión inmobiliaria y se está ganando menos de un 4%, es decir, más o menos por debajo de la inflación, quiere decir que no está ganando nada. Yo diría que el proyecto no es rentable porque Okay. cuando tú le aplicas los costos operativos de ese margen, ya tu ganancia neta se va a ver afectada porque es un margen muy pequeño, porque tú le restaste el valor de la inflación. Es cuidadoso el indicador porque estaba yo mirando que en los últimos 10 años la inflación en la República Dominicana ha sido bastante fluctuante. Entonces, por ejemplo, en el 2021 y 2022 llegó a un 8%. Es decir, que por lo menos el año pasado ha venido con una tendencia a estar más o menos permanente la inflación o hacia la baja, que parece ser que para algunos aspectos de la vida y de los negocios eso es importante, ¿verdad? Es importante porque tú analizas tendencias y cuando analizas tendencias tú lo que haces es que busca una media. Y cuando busca una media, con esa media tú vas a hacer un trabajo con un indicador confiable.
porque tú tienes una tendencia. Eso es igual que si la tendencia que se ve de crecimiento fuera hacia abajo. Cuando tú analizas un proyecto a nivel financiero y a nivel de rentabilidad, tienes que tomar en cuenta todas esas variables. Entonces, tomamos en cuenta el crecimiento económico, la estabilidad social y política del país, la inflación, la tasa de inflación. Y una cosa que siempre nos preocupa en el sector inmobiliario y la construcción, el precio de los materiales de construcción, sobre todo el precio del cemento y el acero, el cemento y la varilla, son parte importante del precio y el costo de una vivienda. Creo que más de un 40% del costo de una construcción de vivienda lo significan el cemento y el acero, la varilla y el cemento. El año pasado, digamos que los precios no subieron tanto y la perspectiva para este año 2025 de esos precios, ¿cómo andan? Hay una tendencia de que van a aumentar los precios de los materiales de construcción, y eso viene dado no por el efecto inflacionario, sino por un efecto que, por ejemplo, estaba en la palestra pública hace un mes, que es que tú estás manejando un presupuesto del Estado con un déficit. Entonces, como tú lo estás manejando con un déficit, tienes que financiar ese déficit del presupuesto, y tiene que ir a los organismos internacionales a traer dinero al flujo de caja para tú poder cumplir ese déficit. Y cuando eso sucede, eso también impacta en los precios, porque tú tienes una balanza de pago deficitaria. Tú tienes un crecimiento económico sostenible, pero es un poco, yo diría que en un término llano, orgánico. Orgánico porque también está operando con un déficit presupuestal. Entonces, el precio de las viviendas, por ejemplo, nosotros notamos aquí en Agua y la provincia que, o sea, uno se da cuenta que el precio de la vivienda tiene un aumento constante, se mantiene como esa constante de que los precios están ligeramente aumentados. Se siente muy feliz el que es propietario de una vivienda porque aumenta su valor, pero los que tienen que comprar tienen que saber que tienen que comprar un poquito más caro. Sí, ese aumento programado de los precios de las viviendas y de los precios de los terrenos, eso lo determina el precio y la demanda. Tenemos que estar claros que tenemos un déficit de vivienda a nivel del país. Que según el censo del 2022, me parece que la brecha es bien. Sí, se habla de cerca de 1 millón de viviendas de déficit y 1 millón de viviendas en malas condiciones. Sí, deja dicho que cuando tú tienes más personas buscando vivienda y buscando dónde invertir, donde se le garantice el retorno de inversión, eso determina el valor de un inmueble. Porque a medida que van 10 personas detrás de un inmueble, ¿qué dice el dueño? Vamos a aumentarle un poco. Hay varias personas que les gusta este inmueble. O sea que eso lo determina el precio y la demanda en la economía. Pero también, Edwin, hay que decir que tenemos en el 2025 tenemos algunos desafíos en la industria inmobiliaria, y lo he estado observando en esta semana, y es lo que tiene que ver con la seguridad jurídica y también con personas que entran en la industria y hacen grandes proyectos. Y viene el tema de las estafas. Sí. Esa es una parte que hay que subsanarla, porque sale a los medios de comunicación y ahora los medios de comunicación están a mano de todo el mundo. Sí, sí. Incluso yo grabé un video hace poco indicando que el año 2025 debe ser el año de la confianza.
el año de recuperar la confianza. Yo personalmente pienso que en el país, según las estadísticas, hay 20 o 30.000 transacciones de venta de propiedades cada año. Y las estafas son la excepción, o sea, son 2 o 3 casos que salen, pero son penosos y son muy tristes porque son familias que pierden sus ahorros, nos dañan un poquito la imagen del mercado. Pero en términos generales, la mayoría de las transacciones ocurren con tranquilidad y seguridad. Sin embargo, tenemos que ir hacia una mayor confianza, Ángel. Yo le estaba preguntando a colegas que viven en Estados Unidos qué han hecho en Estados Unidos para, para que estas cosas no ocurran, para que una persona no sea estafada o por lo menos de esta forma que a veces ocurren estas anomalías en las transacciones, que no ocurren o si ocurren van a recibir el máximo de la pena judicial. Por eso me refería ahorita a la seguridad jurídica. Porque, por ejemplo, a un dominicano que reside aquí en República Dominicana se ve involucrado en una estafa y no tiene tanto impacto. Ahora, cuando es un turista, cuando es una persona de Chile, cuando es un americano, cuando es un suizo, ya eso tiene otra connotación a nivel internacional. Bueno, nosotros incluso vamos a aprovechar este podcast para iniciar un movimiento de confianza, un movimiento de generar confianza, diciendo que también tenemos que llamar a nuestros legisladores, o sea, nuestros senadores, nuestros diputados, para que legislen a favor de tener un candado, ¿verdad? Como se ha hablado del candado de la Constitución, también se requiere más seguridad a la hora de hacer transacciones. No todo el mundo puede vender, no todo se puede vender. Y debe haber una bandera o una señal que le diga a quien va a comprar cuándo no debe comprar en un proyecto o una propiedad porque tiene debilidades jurídicas o porque no cumple con los requisitos mínimos. Por ejemplo, nosotros esperamos que se apruebe en esta legislatura próxima el nuevo proyecto de agente inmobiliario. Claro, igual que cualquier país desarrollado, donde se dice quiénes pueden vender, quiénes pueden ser agentes inmobiliarios y quiénes no. Qué requisitos se necesitan en curso, capacitación, tener una licencia como si fuera un S4. Incluso escuché las declaraciones de que la Cámara de Diputados posiblemente meta en agenda este anteproyecto de ley para la próxima legislatura, que sería muy importante. De todas formas, vamos a hacer una pausa, Ángel, porque viene la pregunta siguiente después de la pausa. ¿Cuál es el mejor momento para invertir, para comprar una propiedad o para adquirir un inmueble de bienes raíces? Eso te lo vamos a responder después de esta pausa. El 2025 entonces tiene una perspectiva muy positiva para las inversiones, para adquirir propiedades también, ¿verdad? Porque es importante aclarar que no siempre adquirir propiedades significa que son inversiones, o no todas las inversiones o compras son rentables. Algunas cumplen un requisito más social, más básico, un derecho. Por ejemplo, el tener una primera vivienda, pues normalmente es una seguridad familiar, tener su propia casa.
Y como República Dominicana tenemos todavía, a pesar de los 11 millones de turistas, a pesar del crecimiento económico sostenido de un 5% promedio de los últimos 20 años, tener una tasa de inflación que el año pasado no pasó del 4%. Tener un crecimiento económico. Sí, y se tiene la perspectiva de con el nuevo gobierno en Estados Unidos y también posiblemente, sobre todo si pasa el tema de la guerra, ¿verdad?, entre Rusia y Ucrania. Hay analistas que determinan que el precio de los materiales de construcción se mantengan estables o tengan un crecimiento muy, muy leve. Ojalá que eso se mantenga así, esas proyecciones. Ahora bien, la gente se pregunta, ¿cuál es el momento de invertir? ¿Cuál es el mejor momento para invertir? Yo pienso que ahora, en el momento que la persona tenga sus ahorros, tenga su deseo, que también, Ángel, hay una cosa también muy sentimental y psicológica con la venta que no toma a veces en cuenta todos esos fenómenos racionales de la economía. Y por eso yo decía que cuando una persona desea invertir, debe de asesorarse de un buen asesor inmobiliario. Muy bien. Porque ese le va a permitir varias cosas. Le va a permitir tomar en cuenta esas variables que hemos hablado aquí, crecimiento económico, tasa de inflación, pero hay algo más importante, que el asesor inmobiliario le va a permitir a ese inversionista llegar a los proyectos más confiables que se están desarrollando. Sí, dicen que un buen agente inmobiliario busca buenos proyectos. Buenos proyectos, porque si tiene una buena formación, va a cumplir todas las prerrogativas para captar un buen inmueble, para satisfacer a un cliente. ¿Tú crees que estaba hablando con uno de los que está impulsando este movimiento de confianza para el 2025, para que sobre todo dominicanos en el exterior, reciban más garantías, reciban más, como decimos, reciban más apoyo para tener transacciones seguras? Y él me decía que en Estados Unidos hay 3 o 4 candados que tiene la transacción. Que tiene el sistema de las transacciones. Por ejemplo, que un desarrollador tiene que cumplir con unos parámetros, unas normas. Antes de salir al mercado. Sí. También se habla, por ejemplo, de tener una reserva en garantía de un dinero, como hacen los bancos, por ejemplo. Cuando se abre un banco comercial en el país y se autoriza un banco, por eso no hay un banco a cada rato nuevo, porque no es tan fácil, tiene que poner un dinerito. Un fondo de garantía. Un fondo de garantía. Se está hablando de eso también para los desarrolladores y las constructoras. Sobre todo lo que son proyectos en plano. Yo creo, Ángel, que también estas situaciones de inseguridad han traído como una mala reputación a los proyectos en plano. Pero el futuro inmobiliario de la República Dominicana va a depender mucho del desarrollo de proyectos en plano o proyectos en preconstrucción, porque, qué sé yo, no hay vivienda suficiente para que se estén revendiendo, sino que hay que crear nuevas. Y yo le agrego un componente, es de la diversificación de acciones que le den seguridad al inversionista. Por ejemplo, una de las cosas que yo he visto es que cuando estamos vendiendo proyectos en plano, la mayoría de esos desarrolladores no quieren entrar a algo que le da confianza al inversor. Por ejemplo, la ley de fideicomiso. No quieren entrar a la ley de fideicomiso por una falta a veces hasta de conocimiento. Por el proceso de montar proyectos. Pero yo creo que eso le daría un plus a los grandes desarrolladores de proyectos en carpeta, de proyectos en plano. No, y que el desarrollador
Se dice que para tú desarrollar un proyecto, lo primero que tú debes tener es una buena ubicación del proyecto. Y a veces la gente quiere hacer un proyecto en la tierra que heredaron de sus padres, la que tienen, pero primero hay que saber si ese terreno, si ese suelo es apto para ese proyecto, primero. Y segundo, también tenemos una debilidad de que muchos terrenos no tienen todavía su título en orden. Entonces el desarrollador compró eso por barato y para formalizarse con fideicomiso o como compañía y salir con un buen producto de calidad al mercado, tienen que lleva un tiempo y lleva una planificación. Tienen que formalizar y legalizar todo y los condominios y todos los títulos. Entonces, de todas maneras, nosotros tenemos que asumir el desafío de que como nación, como República Dominicana, como provincia María Trinidad Sánchez, como Nagua, pues necesitamos ir creciendo. Necesitamos ir creciendo. Aquí hay muchos suelos que son aptos para proyectos de vivienda. Ojalá que se acerquen a nosotros, que se acerquen a los agentes inmobiliarios. No después que ya el proyecto está hecho y con precio y los renders y el diseño, sino desde antes para ir dando los pasos juntos y que vayan recibiendo la mejor asesoría. Ahora, el 2025, Ángel, tú lo ves entonces con positivismo. Sí, con positivismo y creo que los... Con optimismo, quería decir. Con optimismo, pero creo que los desarrolladores y todos los que están en la industria inmobiliaria deben de entrar a un proceso más abarcador, que es la diversificación. Por ejemplo, en todos los que están desarrollando proyectos aquí, yo no veo proyectos dirigidos a las personas, para los adultos mayores. ¿Por qué? Porque cuando yo entro a un proyecto que están desarrollando, esos niveles de movilidad no veo rampas bien dirigidas. Exactamente. A medida que esté diversificado la construcción y el desarrollo de proyectos, en esa misma medida, también se van a vender más los proyectos. Sí, y esa tendencia a vender solares, que es buena, yo siempre digo que el que tiene un ahorro y no tiene para comprar una casa económica, se debe comprar un solar. Pero por Dios, no podemos tampoco convertir nuestra ciudad y nuestra provincia en proyectos de solares. Tienen que ser proyectos de vivienda, proyectos de villas de lujo y todas esas cosas, pero la demanda principal es de viviendas económicas. Es un negocio que está pautado por todas partes. Hay una demanda de vivienda de 5 millones abajo. Incluso ahora se acaba de aprobar que hasta 5 millones se considera de bajo costo. Hasta 10 millones las casas no pagan IPI, ¿verdad? Entonces, yo no veo esos proyectos que están construyendo viviendas económicas, tanto sea casa como apartamento, muy pocos, habiendo una demanda tan grande. Tampoco veo construcciones de proyectos para rentar, para alquilar. Todo el mundo quiere construir para vender, pero también hay un mercado de alquiler. Muy demandante, muy demandante. Por ejemplo, lo que yo recibo a cada día, muchos colegas y muchas personas, consígueme una casa, consígueme un apartamento, muchas personas alquilando. Y veo que esa área, construir para tú alquilar, veo que los que están desarrollando proyectos no están enfocados en lo que está demandando el mercado, tanto a corto plazo como a largo plazo. Porque, por ejemplo, hay que decir que el desarrollo del alquiler de rentas cortas ha sido un boom a través de Airbnb. Pero nadie ha desarrollado un proyecto piloto para esa gran industria que está en crecimiento. Sí, y pues los agentes inmobiliarios tenemos un papel muy importante
en este 2025 para lograr que mucha gente cumpla sus sueños, que mucha gente pueda tener su vivienda, su primera vivienda, ayudar a la gente que quiere tener su segunda o tercera residencia también. Veo cada vez una tendencia de extranjeros que quieren venir a vivir a nuestro país, a retirarse porque sus pensiones, sus ahorros de vida no le da para comprarse villas de lujo, pero sí una casa económica o un apartamento económico y sustentarse con su fondo de pensión en la República Dominicana le es mejor. O sea, comprar su medicamento, su alimento, comprarlo en la República Dominicana que comprarlo en sus países de origen. O sea que también los agentes inmobiliarios tenemos que estar preparados para atender extranjeros, residentes, que están demandando. Que demandan. Sí, por ejemplo, mis dos más recientes clientes, uno es de Canadá y otro es un español. Entonces, y cada vez estoy recibiendo, bueno, tengo también una pareja de alemanes. Y no están buscando solo villas de lujos ni terrenos en playas, están buscando una casa económica igual que un dominicano, o sea que también tenemos esa perspectiva. Bueno, pues vamos terminando este podcast del primer episodio del 2025 para ver las perspectivas de la industria inmobiliaria en República Dominicana, mirándola desde nuestro punto de vista como agentes inmobiliarios, desde el punto de vista de la oferta, pero también mirando cómo lo está mirando la gente, la población, desde el punto de vista de la demanda. Hay un tema que sé que lo debemos de en el próximo podcast, que es el tema de, que yo lo toqué corto, lo de la diversificación, porque por ejemplo veo que en la industria inmobiliaria en República Dominicana no está tan de moda el camping y también es una opción para los jóvenes que van de turista a la montaña. Sí, yo conocí de esta experiencia en Pensilvania, muy buena. Y hay que trabajar eso. Yo no sé si tal vez dedicamos después otro episodio sobre la diversificación para hablar de ese tema. Un desafío para los agentes inmobiliarios, yo pienso también para este año, es especializarse. O sea, a veces los agentes inmobiliarios estamos vendiendo todo y de todo y al final tú no logras enfocar bien cuál es tu grupo meta, cuál es tu nicho y el marketing, que es muy importante para las ventas, entonces está un poco sesgado, está un poco débil. Entonces, colegas agentes inmobiliarios dominicanos, creo que ha llegado el momento de ir pensando en nuestras especialidades. No quiere decir que no vendamos todo, pero sí que nos hagamos especialistas en un tema específico. En un tema específico. ¿Y cuáles son los temas? Bueno, alquiler de vivienda es un tema, una especialidad. Proyectos en plano. Proyectos en plano o preconstrucción. Usted se hace especialista en fincas agrícolas, por ejemplo. Rentas cortas. Rentas cortas, solares y vivienda económica. Entonces vamos definiendo o vender locales comerciales y naves industriales. Obviamente que como tú me decías en estos días, también hay que saber el volumen de negocio que tiene cada especialidad, pero sí es importante que nos vayamos especializando en el mercado. Si tenemos gente en el equipo, porque se conforman equipos, ¿verdad?, de trabajo, por lo menos lograr que no todos se dediquen a todo. A todo, sí. Hay personas, por ejemplo, que tienen más vocación para trabajar con inmuebles de lujo, luxury properties. Y entonces ese también es un mercado que requiere especialidad, requiere conocer. La promoción de propiedades de lujo tiene que llegar a un público muy especial, muy específico. Entonces debemos crecer también como agentes inmobiliarios, seguir fortaleciendo nuestro gremio. Ojalá que se apruebe también la ley de corretaje que está cursando por el Congreso y que este año podamos contribuir todos a que se reduzca el déficit de viviendas con
Yo pienso que debe haber una alianza entre Estado y el sector privado, sector público. Los gremios que estamos Eh, vinculantes. Mira que el año pasado hubo una facilidad con el fondo ¿cómo se llama? Ese fondo que se destinó ahora básicamente para vivienda, el encaje legal. El encaje legal. Creo que fueron 30,000 millones de pesos que fueron destinados a viviendas económicas, y que eso debe repetirse como una política monetaria y como una política también social, para ver si en la medida que cada familia, y creo que el sueño de cada uno de nosotros como agente inmobiliario es apoyar a la familia para que cada familia tenga su propio techo. Después también las demás propiedades ya son inversiones, o sea, donde la gente invierte para rentar, invierte para multiplicar su dinero, para multiplicar sus ahorros, o para diversificar sus inversiones, no tenerlas todas en certificados o ahorro bancario, o una farmacia o un supermercado, sino también tener inversiones en bienes raíces, que son inversiones realmente que han demostrado, como todo negocio tiene su riesgo, pero han demostrado los bienes raíces que son inversiones. Ser una de las inversionistas, de una de las inversiones más seguras. Exactamente, inversiones que garantizan más el valor de tu dinero. Entonces no se olviden que estamos en Cabrera, estamos ahora teniendo una gran presencia en el área de Cabrera como una de nuestras destinos turísticos y destinos para residir, retirarse y vivir tranquilo con vista panorámica, vista a la montaña. Así que también como Del Mar Inmobiliaria vamos a estar muy presentes en este año, ofreciendo productos de calidad de Cabrera, junto a los colegas también, otros colegas que trabajamos juntos en Cabrera, Río San Juan, esa zona de la provincia María Trinidad Sánchez, que tienen un potencial tremendo de desarrollo generalmente turístico y para invertir. De desarrollo. Así que síganos en los próximos episodios, que este podcast Rincón Inmobiliario sigue con ustedes en este año 2025.